práctico en la vida, por decir así, de mucha responsabilidad, ¿verdad? Como es pues el testimonio de nuestros hijos, ¿verdad? Es un rol que como padres nosotros somos responsables, hermanos, del testimonio de nuestros hijos. Porque la mejor manera, hermanos, de instruir a nuestros hijos es con el ejemplo, hermanos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a hacer un estudio, por decir así, lo vamos a hacer teórico y práctico, hermanos, ¿verdad? Porque este tema, hermanos, es conocido de todos nosotros, hermanos, como padres, como madres y como hijos también, ¿verdad? Todos lo conocemos, el compromiso, la responsabilidad del padre, también el compromiso del hijo, la sujeción, ¿verdad? Y por supuesto el consejo también ¿de quién? De la madre, ¿verdad? De ustedes como madres. Y algunas veces madres y padres también, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Así es de que, hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar una porción que es la parte central pues de este estudio, que la tenemos, esta lectura, en nuestras Sagradas Escrituras, en el primer libro de Samuel, ¿sí? En su capítulo 3, del 11 al 14, ¿verdad? Vamos a leer y les pido que me sigan con su vista, pues, en sus escrituras, por razones de diferentes traducciones, ¿verdad? Dice 3:11. Y Jehová dijo, ¿a quién, hermanos? A Samuel. He aquí, haré yo una cosa, dice, ¿a dónde, hermanos? En Israel, que a quien la oyere, dice, ¿qué pasará? Dice, mire, le retiñirán, dice, ¿qué cosas, hermanos? Sus oídos, ¿verdad? Verso 12. Aquel día, dice, yo despertaré, dice, mira, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, dice, mira. En comenzando, dice, acabaré, dice, también, dice, mira. ¿Quién era Elí, hermano? Sacerdote. Un sacerdote al servicio ¿de qué? De la casa de Dios, hermano, ¿verdad? Dice el verso 13. Y mostraré, le dice, que yo juzgaré su casa, dice, ¿para cuánto? Para siempre, dice, mira. ¿Por qué razón, hermanos? Por la iniquidad que él sabe, dice, mira. Porque sus hijos se han, ¿qué dice? Blasfemado a Dios. Han blasfemado, dice, a Dios, dice. En otras versiones va a decir, se han embelecido, dice. Se han embelecido. Y él, como padre, ¿qué pasa? Dice, no los ha estorbado. Significa que nunca los pudo, ¿qué? Reprender, hermanos. Ya vamos a ver eso también. Es importante, hermanos, para que entendamos este mensaje que el Señor trae para nosotros en esta mañana de su día santo, hermano. Y el verso 14 dice, y por tanto, dice, yo he jurado, dice, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí, dice, no será, dice, ¿qué? Dice, expiada, dice, jamás, dice, mire, ni con sacrificios, ni con ofrendas, dice, mire, hermanos. ¿Verdad que es serio lo que vamos a ver esta mañana, hermanos? Créanlo que sí, hermanos. Miren, yo he estudiado esta escuela como no tiene idea, hermano, pero si hasta el cuerpo se me ha puesto erizo, porque nosotros como padres llevamos un gran compromiso, hermanos, una gran responsabilidad en el hogar. Hasta los lentes la erizado. Sí, mire, hermanos, se me empañan a veces, pues, ¿verdad? Y entonces, hermanos, debemos de acatar este gran ejemplo que el Señor nos ha traído para este día, hermano, ¿verdad? Pero antes, vamos a qué, hermanos, a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección a nuestro Dios. Quiero
recalcar pues lo que dije hace un momento, que íbamos a tener un estudio participativo, hermanos. Lo vamos a hacer teórico y práctico, hermanos, pero yo sé que todos vamos a participar porque el tema es para todos, y no vaya a creer, hermanos, que yo voy a estar hablando algo por decírselo a usted. No, hermanos, porque a todos nos cae lo que Dios ha preparado para esta mañana, hermanos, ¿verdad? Si alguno quisiera participar, hermanos, pues va a participar, hermanos, ¿verdad? Pero queremos hacerlo de una manera como ordenada, hermanos. Miren, vamos a dar un tiempo para participar, ¿verdad? Vamos a dar un tiempo. Primero, hermanos, quiero compartir lo que traigo. Ustedes van a estar atentos, van a ver sus puntos de vista, anote para que no se le olvide, y después vamos a tener un tiempo para participar, ¿verdad? No vamos a dejar a nadie sin participar, hermano. Todo aquel que desee preguntar o comentar algo, abonar algo al desarrollo del tema, pues bienvenido sea, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos, como dijo Pablo, en orden y decentemente, hermanos, ¿verdad? Así es de que nos vamos a ocupar, hermanos, primeramente en hacer, pues, yo traigo varios apuntes aquí, hermano, que sí, de veras quiero compartirlos y no me quiero quedar con ellos, ¿verdad? No me los quiero llevar de nuevo. El tema, hermanos, como dije al principio, el testimonio de nuestros hijos, todo va a depender de cómo nosotros, ¿qué? Cómo les hemos criado, cómo les hemos dado ejemplos, hermanos, porque con nuestros ejemplos vamos a dar el testimonio a ellos, hermanos, ¿verdad? Hay dichos por ahí, hermanos, populares que dicen, mira, así como es el tal, dice es el hijo, dicen, ¿verdad? Así es como la mamá es la hija, ¿verdad? Esos son dichos, hermanos, de boca así, ¿verdad? Pero si usted se fija, hermanos, fíjense bien, voy a poner un ejemplo. Si mi papá tomaba y yo no tomo, ¿ya que no soy como mi papá? No, esos son dichos, hermanos, ¿verdad? Entonces, si la mamá era enojada y la hija es contenta, tampoco se descarta ese dicho, hermanos, ¿verdad? La iglesia, hermanos, el Señor pues nos muestra el buen consejo, nos muestra la instrucción que debemos de llevar en la familia, hermanos. La familia, hermanos, es constituida ¿por quién, hermanos? Por Dios, hermanos, ¿verdad? A través del vínculo ¿de qué? Del matrimonio, hermanos. ¿Y la compone quién? Mamá, papá, hijos e hijas, ¿verdad? Así la compone, ¿verdad? Ya de ahí los tíos, los abuelos, ¿son qué? Parte también de esa familia, pero aún dentro de la sociedad, así se constituye la familia, ¿verdad? Mamá, papá e hijos. Entonces, una familia, hermanos, que se edifica, fíjense bien, que se edifica bajo los fundamentos cristianos, hermanos, miren. Esa familia, hermanos, asume el compromiso de que sea nuestro Dios quien gobierne nuestra casa, hermanos, miren. ¿Cierto o no? ¿Ah? Que sea Dios quien gobierne nuestra casa, hermanos, miren. Y eso nos va a permitir a nosotros llevar a la perfección, hermanos, miren, los pensamientos, las acciones y las aptitudes de cada uno de nuestros hijos, hermanos, miren. Eso es bien importante, hermano. Tenemos un gran ejemplo, hermano. Este es un preámbulo que estoy haciendo. Tenemos un gran ejemplo, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Una decisión que tomó un gran hombre, hermanos. Ya saben de quién voy a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Un gran hombre, hermanos, ¿verdad? Un gran líder.
que marcó su generación, hermanos, fue Josué, hermanos. Josué, hermanos, fue el conquistador ¿de qué, hermanos? De la tierra prometida, hermanos. Y veamos lo que le dijo a su pueblo, hermanos. ¿Qué le dijo, hermanos? Allá en Josué 24:15. Y si mal os parece, dice, mira, y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy, dice, mira, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice. Pero yo, dice, ¿y qué dice? Pero yo y mi casa, dice, serviremos, dice, ¿a quién? A Jehová, dice, mira. Ese es un bonito ejemplo, hermanos, de este varón, de este líder, hermano, que tomó esa decisión, hermano, ¿verdad? Y él dijo, pues hay que vean ellos, ¿verdad? Ahí vean ustedes, dijo, pero yo y mi casa, dice, mira, serviremos, dice, a Jehová, dice, mira. ¿Cuántos podemos decir hoy en día eso, hermano? Sería lo más maravilloso, pues, para la iglesia, hermano. Saber que nuestros hijos están protegidos, hermanos, por nuestro Dios, hermano. Aquí en este ejemplo, hermanos, que nos presenta la Escritura, podemos ver, podemos notar, hermanos, que la toma de decisión, hermanos, de un padre, hermanos, marca el primer paso, fíjese bien, para que las cosas vayan caminando bien en la familia, hermanos. Marca el primer paso esa decisión, hermanos, de un padre que la tomara así como Josué, hermano. Marca esa decisión, hermano. Entonces, todo aquel hombre, todo aquel padre de familia, hermano, que opte así como Josué, hermanos, yo le aseguro, Josué le dio el primer lugar en su casa, ¿a quién? A Dios, hermano, ¿verdad? Y eso es lo importante que nosotros debemos de tener, hermano, ¿verdad? Darle a Dios el primer lugar dentro de la familia, hermanos, ¿verdad? Dentro de la familia. Y así, de esa manera, hermanos, nos aseguramos de abundantes bendiciones, hermanos, y una descendencia también, hermanos, que estaría enfocada con su buen testimonio al servicio de la casa de Dios también, hermano, ¿verdad? Eso es importante que podríamos lograr. Así que todos aquellos padres, hermanos, que decidamos así como Josué, pues tenemos una enorme responsabilidad, hermanos, delante de nuestro Dios. Primero, hermanos, crear a nuestros hijos en disciplina, ¿verdad? Crear a nuestros hijos en disciplina. Porque si nosotros no los creamos bajo esa disciplina, bueno, hay el proverbista en el 22:6, como dice, hermano, conocido, ¿verdad? Instruye al niño, dice, en su camino, dice, para que cuando sea, ¿cómo dice? Viejo, dice, o sea, ya grande, hermano, que no se aparte de qué, dice, de ese camino, hermanos, de ese camino. Entonces, pero ¿cuál es la instrucción que nosotros de padre hemos llevado a nuestros hijos, hermanos? Porque si nosotros como padres no los hemos sabido instruir el mundo, déjeme decirle que el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Y lo está haciendo de una manera, ¿cómo, hermanos? Equivocada totalmente, hermanos. Por ahí dice otro dicho que el que no corrige a su hijo en la casa, en la calle se lo corrigen de un solo, dice. Y eso es cierto, hermanos, también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese compromiso, hermanos, ¿verdad? Tenemos que
que criar a nuestros hijos en disciplina, pero así como dijo Pablo, así como conviene, dice, en el Señor, hermanos. ¿Y cómo conviene? Veamos el consejo de Pablo, hermanos, allá en Efesios 6. Efesios 6, hermanos. Versículo 4. Y vosotros, padres, dice, ¿qué dice? No provoquéis, dice, ¿a qué, hermanos? A ira a vuestros hijos. ¿Por qué dice eso Pablo, hermanos? ¿Por qué? Si no, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice, mira. Así los vamos a crear, hermanos. Así, de esa manera. En otro contexto dice, para que no se hagan desánimo, para que no tomen desánimo, dice. Pero muchas veces, hermanos, no sabemos cómo instruirlos, cómo disciplinarlos, hermanos, ¿verdad? No nos provoquemos a ira, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dijo Pablo que no los provoquemos a ira, hermanos? Para que nuestros hijos no sean como rebeldes, hermanos. Para que nuestros hijos no se vayan a rebelar contra nosotros, los padres, hermanos. Y el mundo hoy en día, hermanos, así lo está corriendo. Así, ¿verdad? Empleitados, hermanos. Padre con hijo, la hija con la madre, y bueno, así está. Así corrige el mundo, hermanos, ¿verdad? Entonces, la instrucción de Pablo es esa, hermanos, ¿verdad? Que sepamos instruirlos en esa disciplina, hermano. Y hay algo más importante también, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, como rol de padres de familia, hermanos, en el hogar o en la familia, nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de enseñar a nuestros hijos, debemos de corregirlos a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que llevar el consejo, tenemos que capacitar a nuestros hijos. Y el proverbio dice, ¿desde cuándo, hermanos? Desde que está pequeñito, hermano. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque los niños son una ¿qué? Son una esponjita, hermanos, que todo lo absorben. Hay niños que solo se quedan prestando atención, poniendo cuidado a las conversaciones de los adultos, ¿verdad? Y ese niño sabe darle una respuesta quizás mejor que la de uno de padre a un diálogo, a una discusión, hermano. Porque son así, ¿verdad? Así. Son sagaces, hermanos, con su pensamiento. Entonces, hermanos, esa forma de que los niños son esponjitas, a veces, hermanos, los niños no hacen lo que uno les dice, sino que hacen lo que ellos ven que nosotros los padres hacemos, ¿verdad? Hacemos. Entonces, ahí también es de tener ese cuidado, ¿verdad? Ese cuidado. Porque no vaya a ser que estemos enseñando mal a nuestros hijos. Como dice, hermanos, el texto de memoria que tenemos en consideración en este estudio, hermano. Dice así, hermanos. Me gustaría que el que se lo ha aprendido, que se ponga en pie y pueda recitarlo, hermanos. Puede recitarlo, ¿verdad? Yo sé que el texto es un poquito larguito, ¿verdad? Y ya el fósforo de nosotros ya está un poquito gastadito, ¿verdad? Pero si alguien se lo aprendió, hermanos, pues podemos decirlo, hermano. Y estas palabras que te mando hoy, dice, mire,
Estarán sobre ¿qué dice? Sobre tu corazón, dice, mira. Y las repetirás, dice, ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarán de ellas, dice, estando ¿a dónde? En la casa, en el camino, al acostarte y también al levantarse, dice. Mira, hermanos, no tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Sí, hermanos, eso es bueno. Eso es parte de que nuestros hijos tengan el buen testimonio que estamos queriendo descubrir ahora, hermanos, ¿verdad? Pero si a mí nunca me lo enseñaron, hermanos, pues yo tampoco se lo voy a enseñar a mis hijos. No, hermanos, ya esas cosas ya no tenemos que pensar así, hermano. Tenemos que capacitar, tenemos que instruir a nuestros hijos, hermanos, así como aquella institución de la Fuerza Armada que capacita ¿a quién? A su ejército, hermano, y prepara a un buen soldado, hermano. Así tenemos que preparar a nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Sí, hermano, tenemos que ser así. Y mire, la preparación de un soldado es bastante rigurosa, hermanos, ¿verdad? Es fuerte. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así también, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos manda que hagamos así, hermano. Dice que el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? Es porque no lo ama, hermanos. Mas el que lo ama, dice, madruga, dice, ¿a qué? A disciplinarlo, a corregirlo, a castigarlo, hermano, ¿verdad? Mira, puede ser, hermano, que le esté castigando a las 2 de la mañana. Si su hijo llegó a las 2 de la mañana, no le va a decir nada, hermano, ¿verdad? Sí, tiene que estorbarlo. ¿Por qué, hermano? Porque si no, nos va a pasar lo que le pasó, hermanos, ¿a quién? A Elí, hermanos. Y Elí tuvo que pagar caro, hermanos, pero muy caro con toda su familia, hermanos. Todo lo que le vino. Ya vamos a discernir la lectura bíblica, hermanos. Ya vamos a discernir, después de hablar del texto de memoria. Entonces, dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, mire, y las repetirás, dice, a tus hijos, dice, y hablarás de ellas, dice, estando, dice, ¿dónde, hermano? Mire, en tu casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes, dice, mire. ¿Cuáles son esas palabras que tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano? ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos, hermano, mire. 10 palabras, hermano. Como dijo allá Eclesiastés 12:13, hermanos. Porque el fin, dice, de todo el discurso oído es este, dice. ¿Cuál, hermano? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto, mire, es el todo del hombre, hermano. Todo lo que se oiga en los sermones, hermano, eso, el fin de todo eso, hermano, es eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros no inculcamos a nuestros hijos, hermano, ese principio, esa norma de conducta moral para el buen comportamiento y desarrollo de nuestros hijos, hermano, déjeme decirle que vamos a ir un poco al fracaso. Vamos a ir un poco al fracaso, hermano. Yo recuerdo que cuando estaba pequeñito, esta señora que está ahí de lente es mi mamá, mira. Y humildemente ella me mandaba a que yo aprendiera los 10 mandamientos. Desde chiquito había una señora por ahí que los enseñaba. Ella era catequista. Pero yo iba, hermanos, allí. 10 mandamientos, hermanos. Mira, los enseñaba de una forma en la cual nosotros teníamos que aprender. Y hasta el día de hoy, hermanos, a mí nunca me los aprendí, hermano. Nunca me los aprendí, hermano. Ahora, hermanos, sí. Miren qué tristeza, hermano, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros. Sí. Ahora nosotros, hermanos, afrontamos una situación en nuestro hogar con nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos
hogares, tenemos familias. Cada familia tiene su diferente forma de vida, por decirlo así, hermano. Por ejemplo, hay familias, hermanos, donde solo el papá tiene que velar por la educación de sus hijos. Y viceversa, hay familias donde solo mamá tiene que velar también por la educación de sus hijos. Y está la otra donde ambos tienen que ver en la formación, en la instrucción o educación de sus hijos. Entonces, esas formas, cada una es diferente, hermanos. Cada una es diferente. Cómo corregir a nuestros hijos. Y aún así, fíjense bien, si nosotros tenemos hijos, de todo da el Señor, hermanos, en la familia. Tenemos hijos que son frágiles para poderlos corregir, y tenemos hijos que son un poco, ¿qué? Talluditos, ¿verdad? Un poquito rebeldes, ¿verdad? Para poderlos corregir. Aunque usted tenga de 1 hasta 10 hijos o más. Yo conocí una mujer que tuvo 23 hijos. 23 hijos. Y todos tuvieron la dicha de verla anciana y de verla morir en una vejez. No sé si te acordás vos quién es. ¿Ah? Era la compañera de vida de un señor que nos trabajaba a nosotros en la casa, haciendo de todo un poquito. Él se llamaba Don Polo. ¿Se acuerdan, mamá? Don Polo, la niña Belina, cabal. Tuvo 23 hijos. Los 23 hijos, esa mujer pues nunca les faltó lo necesario en la vida para criar a sus hijos. Pero como no solamente es llevar lo necesario, el sustento, sino aquella corrección espiritual también, hermano. Debemos de llevar las dos cosas, hermano. El sustento diario para ellos y también el sustento espiritual, hermano. Aquella formación espiritual en nuestros hijos, hermano. El problema es que desde pequeñitos podemos hacerlo, hermano. Pero ya, cuando los hijos van creciendo, miren, de 5 años en adelante, usted puede agarrar un hijo y todavía lo puede instruir dentro de la iglesia, hermano. Pero cuando ya va por 12 años y usted lo agarra para traerlo a la iglesia, hermano, mire, le va a costar bastante. Sí, le va a costar bastante, hermano. ¿Dónde están nuestros hijos, pues? ¿Dónde están? Los míos, ¿dónde están? A lo mejor están dormidos todavía. ¿Ya? ¿Dónde están los suyos? Los de ustedes. Entonces, hermano, estamos haciendo mal. Nos está ganando el mandado. ¿Quién, hermanos? Satanás, hermanos. A través de la moda, a través de la tecnología, a través de muchas cosas que el mundo ofrece a los jóvenes, hermano. Mira, diversiones paganas, hermano, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, es bien importante que nosotros lo identifiquemos. Es bueno que nosotros, hermanos, llevemos a nuestros hijos esos valores, hermanos, para contrarrestar, pues, esas artimañas del diablo, hermano, en nuestros hijos. Para contrarrestar. Dice que nuestros hijos son obedientes, hermanos. Lo que sucede es que nosotros nunca hemos encontrado quizás la fórmula correcta, ¿verdad?, para que ellos nos sean obedientes a nosotros. Fíjense que hasta en la Biblia tenemos, hermanos, grandes, pero muchos ejemplos también de animales, hermanos, que obedecieron a Dios, hermano. Aquellos cuervos, hermanos, que le llevaban alimento, ¿a quién, hermanos? A Elías, hermano. ¿Cuántas veces llegaban a alimentar a Elías, hermano? Mira, de mañana y de tarde, y ahí estaban, hermano, y le llevaban, ¿qué le llevaban? Dice la Escritura, pan y carne, dice. Mira, Dios puso a esos animalitos, hermanos, para que lo alimentaran. Mira, se da cuenta, hermanos.
Entonces, los animales obedecen, hermano. Los animalitos nos traen grandes ejemplos. Y aunque sea uno lo puede ver. A mí no me andes comparando a mi hijo con un animal. Así decimos, hermano. Pero la Escritura, hermanos, nos registra grandes ejemplos. Aquel asno, hermano, que le habló ¿a quién? A Balaam, el profeta. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Verdad? Que ya no fuera a maldecir más a su pueblo, hermano. Le enseñó el camino, hermano. ¿Verdad? Para que no maldijera más al pueblo de Dios, hermano. Aquellas codornices, hermanos, que se iban así en bandadas, hermanos, a alimentar ¿a quién, hermanos? Mira al pueblo de Israel, hermanos, mira. Entonces, ahí vemos pues cómo los animalitos son obedientes a Dios, hermanos. Y nosotros los seres humanos somos lo contrario. ¿Somos qué? Desobedientes, hermanos. Los padres y los hijos, hermanos. Los animales entraron al arca. Sí, miren. Entraron más animales que personas. ¿Verdad? Entonces, hermano, allí podemos ver esa comparación, hermano, que Satanás nos está llevando la contraria con nuestros hijos, hermano. Y eso es bueno que lo reconozcamos, porque es importante, ¿verdad? Estamos a tiempo, hermano. No vayamos a pagar caro en nuestras vidas, porque nuestros hijos, hermanos, ¿son qué? Ahí está el comentario en el principio también. Los hijos son bendición de Dios. Es herencia de Jehová, dice, son nuestros hijos, hermanos. Miren, herencia de Jehová. Hay que educarlos, hermanos, una vez lleguen al mundo. Hay que educarlos. Tenemos que ser responsables, hermanos, con ellos, ¿verdad? Tenemos que saber instruirlos, hermanos. Yo los dejé acostados, mire, hermano, y aquí están. Porque anoche yo les dije, quiero que todos estemos en la iglesia mañana. Y nada más. Sí, pase, hermano, para adelante, pase. Pasa adelante, bienvenidos. Y miren, yo me vine y les dije, allá los espero, les dije. No más eso, les dije. Y yo pensé que no iban a venir, créanme. Como son desobedientes, digo, mis hijos no van a llegar. Pero aquí los tenemos. Dios ha tocado el corazón. Aquí los tenemos. Entonces, hermano, ese rol como padre de familia, nosotros no tenemos que descuidarlo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ser con ellos amigos. Porque si no somos amigos con ellos, allá afuera les sobran amigos, hermanos, que los van a inducir ¿a qué, hermanos? Al mal, a otras cosas. Yo platico con mi hijo, con el otro, con mi hija también, y les digo eso, hermano, ¿verdad? Aparte de ser su papá, soy el mejor amigo de ustedes, ¿verdad? Cualquier cosa, coméntenmela a mí, les digo, díganmela, que yo no les voy a dar un mal consejo. ¿Y qué hacemos? Ponérsela a Dios en sus manos primero, ¿verdad? Y no contárselas a los demás, porque entonces estaríamos dejando a Dios como en segundo plano, hermano. Entonces tenemos que ser amigos con nuestros hijos, hermano. Tenemos que controlar la conducta de nuestros hijos también, hermanos. No tenemos que hacernos como el orejón, como decimos, ¿va? No, hermano. Tenemos que saber qué andan haciendo nuestros hijos, hermano. Elí sabía lo que hacían sus hijos o no sabía, hermano. Claro que sí sabía Elí, hermano. Pero les voy a decir cuál fue el problema del sacerdote Elí, hermanos. Él consintió mucho a sus dos hijos, hermano. Mucho, pero mucho, hermano. Entonces, eso le perjudicó grandemente, hermanos, al profeta Elí, hermanos. Uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Eran los dos hijos. Ellos eran servidores también. ¿A dónde? En el templo de Dios, hermano, allá en Israel. Eran servidores, hermano. Mira. Pero el mero era ¿quién?
Elí, el padre. Sacerdote. Él era el sacerdote que oficiaba todas las ofrendas y sacrificios en la casa de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué le pasó? Elí, hermanos, sabía que sus hijos andaban haciendo las cosas incorrectas en el pueblo de Israel, hermano. Él lo sabía porque a él le constaba. Él había observado la mala conducta que sus hijos llevaban, y siendo aún servidores dentro de la casa de Jehová, hermanos. ¿Sabe cómo dice el pasaje, hermanos? Ahí en capítulo 2 de 1 Samuel. Dice que los hijos, mire, los hijos de Elí, con las muchachas que llegaban ahí al templo, al servicio también, hermano, fornicaban con ellas. Hacían cosas y tras cosas en el templo, a la entrada del templo, hermanos, y eso Elí lo sabía, hermanos, miren. Y como amaba tanto a sus hijos, ¿verdad? No los estorbaba, nunca los exhortó, hermano. Lo vino a hacer cuando ya era demasiado tarde, hermanos. Entonces lo vino a hacer Elí. Entonces, hermano, eso le trajo una dura consecuencia a este hombre, hermanos, siendo un gran ¿qué? Sacerdote de la casa de Dios, hermanos. Y ahora, si yo soy, hermanos, un servidor de Dios también, y yo sé que mis hijos andan también, ¿no los exhorto a ustedes, hermanos? Sí, hermano. Yo les digo también, ellos ya están grandes, ya deben de entender cómo deben de comportarse en la vida, hermano. Estamos viendo, hijos, el testimonio de nuestros hijos, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo yo, cómo él, como todos nosotros los eduquemos, ¿verdad? Los eduquemos. Y la mejor forma de educar es con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, ¿verdad? Con nuestro ejemplo. Así que Elí, hermanos, tuvo que pagar, ya le voy a decir, todo lo que le vino a Elí, hermanos. Aquí en la lectura bíblica, hermanos, vamos a verla desde el 11, Primera de Samuel, capítulo 11. Yo les pregunto a los jóvenes, ¿trajeron sus teléfonos? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí, ¿verdad? No se les olvida. Pero si yo les digo, ¿trajeron la Biblia? Aquí la ando en el teléfono, pueden decir, está bien, está bien. Pero lo más correcto, hermanos, es que portar nuestra sagrada escritura, hermano. ¿Por qué razón, hermano? Si es que se ve un poquito mal, ¿verdad? Que yo esté con mi teléfono, y disculpen, hermanos, ¿verdad? Usted puede tener su teléfono como apoyo, ¿verdad? Pero su lectura en las sagradas escrituras. Le voy a decir por qué. Porque hay cosas que a veces están equivocadas. Yo me he topado con textos equivocados dentro de mi teléfono, buscando, ¿verdad? Y también hay más virtud, porque aquí hay más virtud, correcto, ¿verdad? Usted tiene más veracidad, más confianza, que aquí lo ha leído y aquí lo ha visto y ahí está, ¿verdad? Entonces, hermano, es una observación nomás, ¿verdad? Pero qué bien, qué bueno. Yo sé que ahí anda la Biblia en sus teléfonos también. Entonces, veamos lo que le pasó, hermanos, a este hombre, hermano. 3:11 de Sí, 3:11, hermanos, de la lectura bíblica. Primera de Samuel, capítulo 3, versos 11, 12, 13 y 14. Vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. Uno de mis hermanos que me lo diga el 11, por favor. ¿Sí? Uno de mis hermanos que me lo lea. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le van a reteñir ambos oídos. Amén. Qué bien.
Fíjese lo que Dios le está diciendo a Samuel, hermanos. ¿Quién era Samuel, hermanos? Recordemos ahí quién era Samuel. ¿Era hijo de quién? De Ana y de Elcana, hermanos. Miren, esos eran sus padres, ¿verdad? Ana era como, hermanos, un preámbulo ahí, era estéril, ¿verdad? Que no podía dar a luz hijos. Pero, ¿qué hizo Ana? Humildemente fue al templo y le oró a Jehová que le diera un hijo. Y eso lo había ¿qué? Prometido al servicio de la casa de Dios. Nomás fuera, ¿qué dijo? Destetado, dijo. Sí, todos los días. Y así hizo ¿quién? Jehová. Le dio un hijo. Y ese hijo, hermanos, es este personaje que estamos estudiando, Samuel, hermanos. Y llegó a ser gran profeta, hermanos. Miren, un gran hombre, ¿verdad? Y la madre, así como se lo prometió a Dios, así lo hizo, hermano. Nomás dejó de darle pecho, de dejar de darle leche, hermano, y se lo llevó ¿a dónde? Al templo. Fue instruido por Elí, el sacerdote que estamos viendo, hermano. Miren, por él fue instruido, hermano. Y Samuel, hermanos, creció y fue grande y llegó a ser pues un gran hombre en su vida, ¿verdad? Temeroso de Dios, hermano, en todos sus aspectos. Fue honra para Dios y para su madre. ¿Vale? Fue honra para Dios y para su madre. Así es, pues fue una honra grande para su madre, para su padre, para Dios y para todos, hermano. Entonces, todo el pueblo de Israel, hermanos, lo pidió a él, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veían su conducta, su comportamiento, hermano, el buen testimonio que dejaba, hermano. Mas sin embargo, los hijos de Elí, hermano, el pueblo los señalaba de todas las cosas que andaban haciendo, la corrupción que ellos hacían, hermano. Entonces, por eso es que viene y le dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, dice, que a quien la oyere, dice, le retiñirán sus oídos, dice. Y eso de reteñir oídos, hermanos, déjeme decirle que es cosa de juicio, hermano, que nos viene, ¿verdad? Es una gran calamidad que viene, hermanos. Y dice en el 3:12, hermanos. Bueno, vamos a terminar el 11. Tengo una parte aquí. A quien la oyere le retiñirán ambos oídos, dice. Significa que Dios, hermanos, le dará al joven Samuel una noticia, hermanos, muy sorprendente de un juicio para la familia, para la casa de ¿quién? Del sacerdote Elí, hermanos. Miren. Un juicio tremendo, hermanos, miren. Sorprendente, ¿va? Entonces, dije que oídos que retiñen son señal de un juicio especialmente severo, hermanos, ¿ya? Fuerte. Veamos allá en Segunda de Reyes, capítulo 21:12, hermanos. Segunda de Reyes 21:12, hermano. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, dice, mira, el Dios de Israel. He aquí yo traigo mal, dice, sobre Jerusalén, dice, mira, y sobre Judá, que el que lo oyere, dice, ¿qué dice? Le retiñirán, dice, ambos oídos, dice, mira. Segunda de Reyes 21:12. 21:12. Le retiñirán, dice, ambos oídos, dice. O sea, hermanos, cuando escuchemos o leamos esta frase, le retiñirán los oídos, nosotros sabemos que es juicio el que nos viene, hermano, ¿verdad? un mal que Es un mal tremendo, hermano. Bien. ¿Qué le pasó pues a Elí con sus hijos, hermano? Bien. Murieron, hermanos. ¿Y murieron a dónde? En la batalla que tuvieron contra los filisteos, hermano. Ahí murieron, hermanos.
Ellos iban por salvar, por ir a traer el arca, hermanos. Pero en esa batalla, en la primera se murieron como 4,000, y en la segunda que se enfrentaron murieron como 30,000, dicen las escrituras, hermanos. En el mismo día murieron los dos. Y aquel servidor que estaba en la casa de Elí ya era viejo, hermanos. Elí ya casi quedaba ciego. Y estaba sentado en un sillón, dice la escritura, en el templo, en la casa de Dios, hermanos. Y llega el siervo, y ¿qué es esa bulla que se oye?, le pregunta a Elí. Y el servidor le dice lo que había pasado. Hemos perdido miles de hombres en la batalla contra los filisteos, dice. Y tus 2 hijos, le dice, han muerto, le dijo. Mira, en ese momento, ¿qué le pasó a Elí, hermanos? Él se levantó del sillón, hermanos, como pudo, y se derrumbó, se mareó y se fue y se rompió, dice, el cuello, hermanos, y murió. Ese es el juicio, hermanos, que le vino. ¿Por qué, hermanos? Por no estorbar a sus hijos cuando era tiempo de hacerlo. Y será, hermanos, que nosotros nos pueda pasar eso, hermano, con nuestros hijos. Porque nuestros hijos, ya vimos, como dice el comentario, los hijos son bendición de Dios, son herencia de Jehová. Y con esa idea, hermanos, hay que educarlos una vez vengan al mundo, hermanos. Y hay que prepararlos para el servicio de Dios. Así como lo hizo Ana con el cánabe, que se lo dedicaron, su hijo Samuel, al servicio de Dios. ¿Cómo no quisiera yo que mis hijos aquí estuvieran sirviendo también, verdad? Que sus hijos, todos, pues, ¿cómo estuviera esta iglesia? Este lugar no cabrían aquí, ¿verdad? No cabrían, hermanos, ¿verdad? Entonces, es bien importante, bien interesante, hermanos, porque el temor de nosotros como padres es que vamos a tener que compadecer ante Dios, hermanos. ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Verdad? ¿Dónde está esa herencia? ¿Me la cuidaste? No, Señor, vamos a decir. Entonces, es fácil, hermanos, que afrontemos ese juicio que afrontó Elí, hermanos. Y aún siendo Elí, hermanos, un gran sacerdote, pues, ordenado por Dios, hermanos, miren, al servicio del pueblo de Israel, hermanos. Y ahora nosotros, hermanos, que por fe, miren, que por fe somos colaboradores, trabajamos en la obra de nuestro Dios, hermanos. Entonces, esas cuentas, hermanos, Dios nos las va a pedir también, ¿verdad? Nos las va a pedir. Y tenemos que ser, hermanos, así como el profeta. Miren, Elí, hermanos, nunca pudo corregir a sus hijos dentro del templo cuando sus hijos estaban como servidores también. Y aún Elí tenía toda la autoridad, hermanos, de reprender a sus hijos, porque sus hijos eran nomás colaboradores, servidores en el templo. Y él era el mandamás ahí, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? Elí pudo verlo reprendido, si no pudo así, hermanos, de esa manera, pudo haberlo hecho también, hermanos, como jefes de ellos, hermanos, ¿verdad? Pero dice que el mejor que hiciera y deshiciera. Exactamente. No pudo, hermano. Entonces, el hijo consentido dice que es vergüenza ¿de quién? De su madre, dice. Si nosotros consentimos tanto a nuestros hijos, hermanos, en cualquier momento, hermano, va a ser vergüenza para nosotros. Lo va a poner en vergüenza. Y así le pasó a este gran hombre, a Elí, hermanos. Dice el 3:12, hermano. Aquel día, dice, yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, dice Dios. Y así lo hizo, hermanos. Así fue.
Así fue hecho, hermanos. 3:12. Así lo hizo, hermano. Dios, hermanos, está diciendo en este pasaje que en ese día, sin falta, Él cumplirá al sacerdote Elí todo lo que le ha dicho respecto a su familia. ¿Por medio de quién? De Samuel. Del profeta Samuel, hermano. Y así fue, y así se cumplió, hermano. Digo, Elí ya tarde, hermano, reaccionó y dijo: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes? Y yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice, engordándolos del principal de todas las ofrendas de mi pueblo, dice. Por tanto, Jehová, dice, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, le dice, mire. Mas tal haga, porque yo honraré, dice, a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. Poco lo va a ver bien. Así de que miren, aquel día dice: yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre tu casa, sobre el principio y el fin. Y así fue, hermanos. Ya vimos. Ahí está el pasaje, ahí está la advertencia contra la casa de Elí, hermanos. Y será, dice el verso 34 del capítulo 2 de Primera de Samuel: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un mismo día, le dice, mira. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, hermanos. Entonces, dice allí, siempre la lectura de Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 3:2, dice así, mire. Y aconteció, dice, que un día, dice, mire, estando Elí, dice, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, que no podía ver, dice, Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamadote, vuélvete a acostar. Y él, dice, se volvió y se acostó. Y esto pasó por 3 veces, hermanos. Por 3 veces. ¿Verdad? Si usted sigue leyendo, ahí va a ver que 1, 2, 3 veces. En el 9, en el 10 dice: y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel. Ahí ya le dio el nombre, le dice Samuel, le dice, mira. Y Samuel le responde: habla, que tu siervo oye, le dice, mire. Porque esa fue el consejo que le dio ¿quién? Elí a Samuel. Es Dios, es Jehová que te quiere hablar, le dice. Así es que cuando escuches que te llama por tu nombre, Samuel, tú le responderás, le dice: habla, que tu siervo oye. Y así le dijo Samuel, ahí en el verso 10. ¿Verdad? Y entonces entendió Elí que Jehová pues llamaba al joven, ¿verdad? Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa. Y entra ahí lo que es la lectura bíblica, hermano. Mira, la que hemos visto, la que hemos leído, ¿verdad? Ahí entra el mensaje, la visión del joven de Samuel contra la casa de Elí, ¿verdad?
este mensaje que le retiñe los oídos a quien lo escucha, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, hermanos, pues que Jeremías capítulo 19, hermanos. Jeremías capítulo 19, verso 3. Dice así, hermano, mira. Jeremías 19:3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere, le retiñirán sus oídos también. Dice, mira, ahí vemos, ¿verdad? Sí, ahí vemos que eso es lo que nos da a entender, reteñir nuestros oídos, ¿verdad? Y en el verso 13 de la lectura bíblica dice: y mostraré, le dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han, ¿qué dice? Envilecido, dice, y no los ha estorbado, dice, mira. O sea, cuando dice que sus hijos se habían envilecido, hermanos, ellos andaban, ¿qué, hermanos? Haciendo en deleites, haciendo lo que a ellos mejor les parezca, hermano. Mira, así andaban sus hijos, hermano. Y él sabía, dice, y además habían blasfemado a Dios, o sea que mucha gente blasfemaba por culpa de ellos. Hacían blasfemar a todo el pueblo, hermanos. Así es la escritura, ¿verdad? El pueblo ya los señalaba a ellos, hermano, ¿verdad? Los grandes líderes de Dios, lo que andaban haciendo, los grandes líderes, hermano. los hijos del sacerdote. Y así mismo dice: no, hombre, si mira lo que anda haciendo el hermano fulano de tal, y está dentro de la iglesia. Era delicado porque dice la Biblia que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay por quien viene los tropiezos. Hay por quien viene, ¿verdad? Entonces, hermano, gracias. Ahí vemos pues que en este pasaje 13, hermano, de la lectura bíblica, por la iniquidad o pecado que él ya sabe cuál es. Cierto, lo sabía, ¿verdad? Porque sus hijos habían, como dijo mi hermano, blasfemado a Dios. Elí, hermanos, sabía perfectamente y estaba consciente por su propia observancia, hermano, porque él observaba, él lo veía, él sabía lo que hacían a la entrada del templo con las mujeres, hermano, ¿verdad? Que fornicaban con él afuera, ¿verdad? Y entonces, hermanos, él nunca los estorbó. También el pueblo pues los señalaba. Sus hijos se habían comportado mal, dejando un mal testimonio, hermanos. Entonces, el Proverbios 29:15, hermanos, nos está diciendo: la vara y la corrección, dice, que dan, ¿qué dice? Sabiduría, dice, mira. Mas el muchacho consentido, dice, ¿qué dice? Avergonzará a su madre, dice, mira. Esto es lo que le pasó a Elí. Demasiado lo consintió en el error que andaban, hermanos. Ahora nosotros no tenemos que dejar que nuestros hijos, hermanos, continúen pues libremente, con rienda suelta en sus errores, hermanos. Porque la juventud, bueno, dice el proverbio, o Salomón dice que la fortaleza del joven está en su juventud, mas la sabiduría está en el anciano, ¿verdad? En las canas, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí podemos ver que la juventud, pues los muchachos se sienten fuertes, ¿verdad? Que no tan chiches, pues alguien les puede hacer algo, no es tan fácil. Pero esas son cosas equivocadas,
son equivocadas en la juventud de ellos, ¿verdad? Porque si nosotros hemos sabido prepararlos, hermanos, pues pienso yo que ellos actuaran sabiamente en sus vidas, hermanos. Dice el 10:1 de Proverbios también, hermano. Mira. Dice que el hijo sabio, dice, alegra, ¿quién? Dice, al padre, dice. Y el hijo necio, dice, es tristeza ¿de quién? De su madre, hermanos. Entonces, preguntémonos, pues nosotros sabemos, nosotros conocemos nuestros hijos. Cada uno de nosotros, hermanos, conocemos nuestros hijos, conocemos el rol de vida que ellos llevan, que tienen, ¿verdad? Pero, ¿será que como responsabilidad de nosotros de padres no tenemos que saber en lo que ellos andan, hermano? Sí, tenemos que saber, hermano. Tenemos que prepararlos desde la niñez, hermanos. Y hablando de los animales, repito, los animales nos traen grandes enseñanzas a nosotros, hermanos, ¿verdad? Grandes enseñanzas. Fíjense que yo tengo dos perritos, uno se llama Copito y el otro se llama Osito. El Osito, cuando yo le digo oso, no me hace caso, ¿verdad? Pero si yo le digo Osito, el ligerito me vuelve a ver, ¿verdad? ¿Por qué razón cree usted? Porque él sabe que cuando yo lo voy a castigar, le llamo por el nombre de oso. Venga para acá. ¿Mira? Entonces, pero si yo le digo Osito, él sabe que yo lo busco como por cariño, ¿verdad? Entonces, los animales dejan grandes moralejas, hermano. Ahora yo les digo una cosa. Nosotros a los animalitos los acariciamos, ¿verdad? Los llegamos a querer, los cuidamos, les damos su alimento, sus atenciones, bueno, todo lo que puede necesitar de cuidado y atención de un animal. Con nuestros hijos, de igual forma, hermano. Eso tiene que ser aún mucho más mejor, hermano. Pero yo pregunto una cosa, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta que señalen a nuestros hijos? A todos, ¿verdad? A todos. Yo he oído decir a las mamás que dicen, ay, el día que se metan con mi hijo, dicen, ¿verdad? No saben lo que les va a pasar. Así dicen, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, si hasta en los animalitos, si una perrita que esté parida, hermano, acérquese de usted, ¿verdad? Ya, lo va a alejar a puras mordidas. Sí. ¿Quiérale tocar un hijo? Ay, Dios, ¿verdad? Entonces, en parte tienen mucha razón. Mucha razón. Pero uno de padre es diferente, ¿verdad? Es diferente en ese aspecto, ¿no? Porque si le toca a su hijo, claro, usted va a volver por él, ¿verdad? Pero lo va a hacer con mucha más que prudencia, sabiduría, ¿verdad? Pero ¿qué resulta, hermanos? En la preparación de nuestros hijos, cuando están pequeñitos, nosotros podemos hacerlo perfectamente bien, hermanos. Va instruidos así como la Escritura nos manda, ¿verdad? Sin provocarlos a ira para que no sean de desánimo, ¿verdad? Pero muchas veces hemos querido castigar, corregir a nuestros hijos ya grandes. Y ya grandes, ¿qué es lo que ellos hacen? Rebelarse contra uno, ¿verdad? Se encaprichan, ¿verdad? Y empiezan y los problemas son mayores, ¿verdad? Me recuerdo de un texto por ahí que se me viene 10:37 de Mateo. Vamos a ver. No sé si estaré equivocado. 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire, muchas veces, hermano, nosotros como padres tenemos expresiones así, ¿verdad? Que el que se meta con mi hijo, el que ande hablando con mi hijo, y de Dios cuánto nos hablan y de Cristo, hermano, y de allí no nos defendemos, ¿verdad? Allí no peleamos por ellos, ¿verdad? Por nuestros hijos sí, hermano, ¿verdad? Peleamos y damos todo, ¿verdad?
¿verdad? Pero aquí está diciendo lo contrario, hermanos. Miren, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Miren. Así que, hermano, nosotros sí. No, pues tenemos que cuidarlo, ¿verdad? ¿Es cierto? Tenemos que cuidarlo. Pero más, ¿verdad? Pero mucho más tenemos que defender nosotros. La causa de Dios. La causa de Dios, hermano, ¿verdad? Pues Él es el dueño de todo, es el dador de la vida, Él es el... Bueno, dice el salmista que si yo tuviera hambre no te lo pidiera a ti, dice, porque mío es el mundo en su plenitud, dice. Entonces, hermano, ahí podemos ver pues que realmente nosotros a veces equivocadamente vamos corrigiendo a nuestros hijos, hermano. Y muchas veces lo vamos haciendo con un pie allá y con el otro aquí, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque vamos consintiendo a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos consintiendo a nuestros hijos. Si mi hijo me dice, papá, deme permiso, fíjate que quiero ir a una cena con mis amigos. Un ejemplo. Y me voy a poner yo. Papá, deme permiso, quiero ir a una cena con mis hijos. A una cena con tus amigos. Sí, me dijo. ¿Y quiénes van a estar? Yo le puedo preguntar. Va a estar el fulano, bueno. Vayas. Está bien, ya habla con tu mamá a ver qué te dice tu mamá. Viene uno y le tira la chibola a la mamá. ¿Verdad? Uno se quita la responsabilidad. Y usando la Biblia, la ayuda idónea. La ayuda idónea. Decirle a tu mamá, hijo, a ver qué te dice ella. Y vos decirle que yo ya te dije que sí. Y viene el hijo, mamá, me da permiso de ir a una cena con mis amigos. Ya le dijiste a tu papá, le dice la mamá también, ¿verdad? A mi papá dice que sí, que vaya usted. No, pues yo no quiero que vaya, le dice. Entonces, ¿qué hace el hijo? Se regresa y va donde el papá, y ¿qué le dice al papá? ¿Ya? ¿Qué te dijo tu mamá? Le dice uno de los amigos. Dice que no, dice. Entonces el hijo se queda como un poco molesto, ¿verdad? Y no sabe realmente quién es el que toma la decisión, el compromiso y la responsabilidad dentro de la familia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser así con nuestros hijos. Mira, hijo, ¿a qué hora vas a ir a esa cena? A las 2 de la mañana, papá. Desayuno. Bien. Qué tremendo, ¿verdad? Que un hijo le salga con eso, pues. Y a las 2 de la mañana en una cena, ¿y qué puede estar haciendo, pues? ¿Verdad? Entonces, hermano, todas esas cosas son importantes que las veamos para que no, esto lo he repetido como 5 veces, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Elí, ¿verdad? Porque lo que le vino a Elí fue tremendo, hermanos. Fue un juicio tremendo que le vino a Elí. En el mismo día murieron sus hijos, muere él y muere toda su parentela. Y se mueren también. ¿Verdad? Entonces, nosotros pagamos caro si no sabemos educar a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Solo voy a terminar la lectura bíblica y vamos a dar un tiempo para que participemos, ¿verdad? Ya hablo un par de minutos quizás, porque ya vamos inclinados a las cosas. En el 14, hermanos, de la lectura bíblica dice: y por tanto dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. O sea, hermanos, que hay cosas en la vida, hermanos, que tienen que ser corregidas en su tiempo, ¿verdad? Porque el mañana ya es tarde para nosotros. Y el mañana, dice, es como dice, incierto. Es incierto.
Y esto fue lo que le sucedió a este gran hombre. Imagínense, grandes predicadores de la iglesia de Dios, hermanos. Yo he visto, hermanos, sus hijos haciendo cosas, hermanos, fuera del orden de Dios. Y así probablemente me pueden ver visto a mis hijos también, haciendo cosas indecentes también. Entonces, la crítica del pueblo es aquella crítica que tuvo el pueblo en los hijos de Elí también, hermano. Aquellos señalamientos que tuvieron los dos hijos que aún siendo servidores, y ahora ellos que no son servidores. Entonces, ¿será que a nosotros nos va a molestar eso, hermano? No, hermano, eso nos va a alertar para que no vayamos al fracaso como llegó Elí con sus hijos al final de ese juicio, ¿verdad? Así es que la iniquidad, hermanos, de la casa de Elí no será expiada jamás, dice Jehová, hermano. Mira, qué condena, hermanos, tan terrible, hermanos. Mira, tan terrible, hermanos. Fue la iniquidad, fue el pecado que cometieron, ¿verdad?, Elí y sus dos hijos. Jamás, nunca se borrará, dice Jehová de los ejércitos, hermanos. Porque dice que nunca será expiada, dice. O sea que nunca va a ser como perdonada, hermanos. Ni con qué, dice ahí el texto, hermanos. Ni con sacrificios, ni con presentes, ofrendas, nada. Es por gusto, hermano. Mira. Entonces, es delicado, hermanos, el testimonio de nuestros hijos. Es delicado. Aquí dice, hermanos, el objeto de la lección, que la iglesia de Dios, hermanos, miren, recuerde que estamos siendo observados, dice, ¿por quién? El mundo. Por el mundo, dice. Miren. Y eso le preocupa a usted, hermano. A mí no mucho, en lo personal. Ya le voy a explicar por qué. En lo personal, a mi punto de vista, no me preocuparía tanto eso. No le digo que no va. Y luego dice, y por lo tanto nuestra conducta en términos generales debe de estar, dice, de acuerdo con lo que decimos ser. Ustedes sabían a través de las escrituras quién era Jesucristo, ¿verdad? Era un hombre, ¿cómo dice? De carne y de hueso. Vino a la tierra, ¿verdad? Y dice que su boca, dice, nunca fue abierta. ¿Para qué, hermanos? Para cometer engaño o pecado alguno. Nunca. Y fue tentado de todas maneras, hermanos, ¿verdad? Y aún así, hermanos, la gente, ¿cómo decía de él, hermano? Este es un bebedor de vino. Mira, este es, decían, un bebedor de vino, decían. Amigo, Este es un blasfemo, este es amigo de quién, dice. Mire cómo decían de él. Él fue visto también por el mundo, hermano. Fue criticado, no observado, sino criticado por el mundo, hermano. Y así somos nosotros, criticados por el mundo. Pero dichoso soy cuando hablan cosas mintiendo contra vosotros. Ahí está, mira, la bienaventuranza, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, nosotros somos vistos por el mundo en este vaso de agua limpia, hermanos, como una basurita, que allí está esa basurita, ¿verdad? Y allí está, y no la perdemos de vista, hermano. Y hablamos y decimos, ¿y qué será esa basurita? ¿Y qué hace ahí esa basurita? Así nos ve el mundo. Somos, ¿qué dice Pablo? Cartas leídas, hermano. Mira, ¿verdad? Entonces, hermano, a Jesucristo blasfemaron contra él, lo criticaron. ¿Qué no hicieron, hermano? Es más, dice la palabra, hermanos, que fue muerto. ¿Por qué, hermanos?
por envidia, hermanos. ¿Sabían eso usted? Que por envidia lo mataron. Lo han leído, ¿verdad? Se me ha olvidado el texto. Pero si me lo buscan en Google, ligerito, lo vemos ahí. ¿Verdad? Sí. Entonces, hermanos, cuando dice que la iglesia de Dios recuerde que estamos siendo observados por el mundo, está bien que nos observen. Pero si criticaron a Jesucristo, ¿cuánto más no nos van a criticar a nosotros? Si hicieron leña de aquel árbol, ¿qué? ¿Cuánto más de un seco? ¿Verdad? 27, 18 de Mateo, correcto, ahí estamos. Fíjense bien lo que nos dice, hermanos, este texto, este pasaje, hermanos. 27, 18 de Mateo, hermanos, dice, mira. Dice, porque sabía, dice. Bueno, vamos a leer desde más atrás, hermanos, para que lo entendamos mejor. Sí, desde más atrás. Esta narración, hermanos, es Jesús ante ¿quién? Ante Pilato. ¿Verdad? Jesús ante Pilato, hermanos. ¿Sí? Jesús es azotado y es escarnecido, hermanos, ¿por quién? Por todos los, ¿cómo se llama esto? Por los escribas, los fariseos, los romanos, ¿verdad? Los sacerdotes romanos, bueno, y ahí estaba. Entonces, allá en el 15, 27, 15, Mateo dice así, miren. Desde el 9 vamos a leer, hermanos. Desde el 9, dice así, mire. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Tú lo dices, le dice, mira. ¿Ah? Tú lo dices, le dice, mira. Y siendo, dice, acusado por los príncipes o los principales de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, dice, mira. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Le dice, mira. ¿Ya? Me perdí. Mire, ¿cómo le dije? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho, dice, mira. Estamos leyendo esto, hermanos, no solo para saber la envidia, la crítica, los escarnios que tenía Jesús. Compare en su vida, hermanos, también. Vayamos comparando esta lectura, hermanos, en nuestro diario vivir con nuestros vecinos, con nuestros amigos en la calle, los testimonios que hemos venido estudiando aquí, hermanos, ¿verdad? En el trabajo, de donde sea. ¿Será que no sufrimos escarnios nosotros ahí? En los trabajos, en el vecindario, la colonia, el barrio, la calle, el pueblo. Sí, hermanos, también así como Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de las fiestas acostumbraba el presidente a soltar, dice, al pueblo, dice, un preso cual quisiesen, dice, mira. O sea, ellos escogían, el pueblo escogía a quién, ¿verdad? A quién. Y tenía entonces un preso famoso que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Barrabás, dice, mira. Barrabás. Y junto a ellos les dijo Pilato, mira, ahí está la pregunta que formuló Pilato, mira. ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo?
Y ¿cómo dice el 18? Mire, porque sabía que por envidia le habían, ¿qué dice? Entregado, dice. Mire, hermano, ¿cuánta gente hoy en día no puede meter preso a cualquiera de nosotros, hermano? Sí, hermano, lo puede hacer, hermano, fácilmente, más con este régimen que tenemos hoy, hermano. No, hombre, por envidia, por egoísmo, por un montón de cosas. Entonces, hermanos, porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado, dice, en el tribunal, su mujer, dice, envió a él diciendo: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Le dice, mira, la mujer todavía le dijo a él que Dios le había revelado en sueños, hermano. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, dice, persuadían al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Dice, mira, ahí está. Entonces, hermanos, nuestra conducta en términos generales debe de estar de acuerdo con lo que decimos ser. Eso es una gran realidad. ¿Sí o no? Nuestra conducta, ¿verdad? Nuestra conducta debe de reflejar el testimonio como verdaderos cristianos, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Miren, testimonio, hermanos, tiene un término, ¿verdad?, que se aplica ya sea en las cosas de este mundo o en las cosas espirituales. Entonces, podemos decir que testimonio es lo que la gente dice que hacemos como cristianos, ¿verdad? Nuestras acciones y actitudes que tengamos que ver con los demás aquí. Pero dentro del ámbito espiritual, hermanos, el testimonio, hermanos, ¿verdad?, es la forma de vivir auténtica del cristianismo, hermanos, del cristianismo, ¿verdad? Siendo evidente que en todo momento, situación y circunstancia de la vida es Jesús el que vive en nuestros corazones. Ese es ¿verdad?, el testimonio. Eso significa testimonio, hablándolo espiritualmente, ¿verdad? Y nuestra conducta va a estar basada en ese testimonio, hermano, ¿verdad? Porque así nos pide que seamos, que nuestra conducta en términos generales debe estar de acuerdo con lo que decimos ser, de acuerdo. Pero que en la iglesia estamos siendo observados por el mundo, es cierto, hermanos, es cierto. Y usted haga lo que haga y que deje de hacer por el mundo, nunca lo va a agradar, créalo. Así sí. Tal vez hoy se escuche un poco pesado, un poco fuerte, pero es la realidad que vivimos hoy en estos tiempos, ¿verdad? Así es de que, no sé, hermanos, hasta aquí pues voy a dejar un espacio para que participemos también, hermanos, ¿verdad? Cualquier inquietud, cualquier cosa que usted traía para compartir también, ¿verdad? Tenemos tiempo, hermanos, ¿verdad? Tenemos tiempo. No sé, alguien que quiera participar o decir algo ahí. Va, y si no, continuamos. Sí, hermano. No, pues que la escuela viene hablando acerca del testimonio de nuestros hijos. Y Pablo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, hablando acerca de los líderes, ¿verdad?, del obispado, dice, su palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y luego dice el 4, que gobierne bien su casa,
Eso es lo que no había pasado con Elí. Eso es lo que no había hecho Elí, gobernar bien su casa, que gobierne bien su casa. Y luego dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, creo que, ¿verdad? Comparar este pasaje de la Biblia con lo que ahora pues tenemos, se hace bien duro, ¿verdad? Difícil, porque la amonestación de Dios a través de Pablo es que los hijos deben estar bajo la sujeción del Padre, ¿verdad? Entonces es bien tremendo. Que Dios nos ayude a hacerlo, porque yo puedo decir ahorita que todo está bien, pues tan pequeño, pero cuando ya estén grandes, pues solo Dios sabrá, ¿verdad? Hay que educarlos en ese camino, pues, y que sea Dios que nos ayude. Así es. Gracias. Gracias, hermano. Fíjense, son tan importantes las participaciones, los comentarios, porque vienen a abonar más el desarrollo del tema, hermanos, ¿verdad? Fíjense que, sí, ya le vamos a dar, hermano. A raíz del comentario que mi hermano hace, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener en sujeción a nuestros hijos, siempre y cuando estén bajo la autoridad de nosotros. ¿Qué significa? Que durante estén debajo del techo de nosotros, nuestros hijos, su obligación es honrar al Padre, obedecer y hacer cosas de involucrarse dentro del desarrollo, ¿qué podemos decir? Familiar. ¿Será que un hijo no puede hacer la limpieza? Claro que sí. ¿Será que un hijo no puede lavar los trastes? Claro que sí. ¿Será que un hijo no puede lavar su ropita? Yo como. Bueno, mis hijos son testigos como vivimos allí, hermano Morris y nosotros vivimos a la paz y vemos y siempre lo hemos dicho. Josué, el hijo menor de ellos, el segundo de ellos, Josué, él lava su ropita, él lava su ropa, ¿sí o no, hijo? Mire, ese muchacho, la limpieza antes de que llegue la mamá ya se la tiene bien hecha. Hasta tapea las tejas. Todo, hermano, así bien. Entonces, todo eso, hermano, nosotros tenemos que valorar, ¿verdad? Ahora, lo que no debemos de tolerar es que nuestros hijos tomen el mando en la casa. No se puede. Que nuestros hijos decidan. Claro, nos podemos sentar y podemos platicar, podemos dialogar y sacar un consenso, una conclusión, ¿verdad? Pero no tenemos que darle toda la autoridad a nuestros hijos, hermanos, ¿verdad? Porque realmente, pues, eso nos va a acarrear una serie de problemas, hermanos, ¿verdad? No porque ellos no puedan, ¿cómo no, hermanos? Si son nuestros hijos, ellos también pueden decidir, pero bajo la autoridad del Padre, ¿verdad? Pueden hacerlo, hermano, ¿verdad? Porque de otra manera, pues, yo le digo, no sea que les vaya a pasar como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que despreció la enseñanza de su padre y la de su madre y se fue y gastó todo y lo dijo, palparró, dice, ¿verdad? Y después volvió humilladamente. Vale, miren, el hijo nace, ¿verdad? El hijo nace, se cría, ¿verdad? Crece, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de... reproduce, ¿va? Se reproduce. Después de muere. Reproduce y muere, va. Cada una de estas, hermanos, son ¿qué? Son etapas. Son etapas, ¿verdad? Que cuando nace hay mucha ¿qué? Alegría, ¿verdad? Hay gozo, hay alegría en la familia, ¿verdad? Y que llega a ver lo uno, que llega a ver lo otro, y que no sé qué, y que aquí allá. Y mira, y se parece al papá, a la mamá, o a aquel que está allá, bueno. Entonces el niño nace, ¿verdad? Hay mucha alegría en la familia, hermano. El niño es criado, y en esa etapa de ser criado el niño, hermano, llega a 5 años, 4 o 5 años, ¿verdad?
Y de allí para allá, hermanos, de estos 4 a 5 años, el niño ya va creciendo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer como padres ahí? Instruirlos. Ahí va la instrucción del padre, hermano. De 4 a 5 años en adelante. Pero si usted ya lo hace aquí cuando empieza a reproducirse, que poco más o menos, bueno, hay tipotes que desde 15 años ya son padres de familia, ¿verdad? Y hembritas también, ¿verdad? Pero pongamos una edad que de los 21 años en adelante, ellos ya se reproducen, procrean hijos y todo. Aquí, hermanos, el trabajo o el rol del padre es como más difícil, ¿verdad? Es más difícil, hermano. Aquí es fácil, miren, en esta etapa es fácil. Pero cuando ya el hijo crece, se reproduce, ya tiene, el hijo tiene su esposa, la hija su esposo, miren, ya las cosas cambian. Ya no es igual todo aquello. Miren, ya hay decisiones diferentes dentro de la familia, hermano. Y nosotros como padres tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos, hermanos, en saber afrontar esta etapa de nuestros hijos. Que los hijos, bueno, aún cuando ya llegan a los 12 años, que van pasando ya jovencitos, de los 12 en adelante, miren, yo me acuerdo, bueno, he tenido aquí experiencias a los alrededores, gente que pequeñita, de 5, 6, 8, hasta 10 años, le hablan bien bonito a uno, lo saludan y todo, y bien bonito. Pero ya cuando ellos crecen de 12, 14, 15, 16 años, mire, ya las cosas ellos van cambiando, y le voy a decir por qué van cambiando, porque en esta etapa de 4 a 5 años, los niños entienden todo, hermano, conocen todo, son una esponjita, como dijimos, hermano, pero no saben distinguir aún el bien y el mal. Lo bueno y lo malo, pues, no lo saben distinguir ellos en esa etapa, ¿verdad? Mas, sin embargo, ya hoy en día, ya de 9, 10 años para adelante, sí, ya los hijos ya empiezan a ponerle más mente, ¿verdad? A esos cambios, a esa diferencia. Entonces, es allí donde el trabajo, el rol de padre de nosotros se nos hace más difícil traerlos a la iglesia. Traerlos. Y ellos tienen que venir pues, voluntariamente, hermano. Sin necesidad pues, de que nosotros los andemos pateando, ¿verdad? Pero ellos tienen que decir, vamos para la iglesia con mi papá, con mi mamá, pues, solo es un día, hermanos, a la semana, ¿verdad? Y es un día tan especial que Dios escogiera, hermano, ¿verdad? No es porque nosotros queramos reunirnos los sábados, ¿verdad? Sino que es por mandamiento de quién, hermano? De Dios, ¿verdad? De Dios. Por eso lo hacemos así, hermano. Entonces, las reglas, hermano, para nuestros hijos son claras, hermano, ¿verdad? Y no son difíciles, pues, así como los 10 mandamientos, no son difíciles. Lo que sucede es que no son gravosos ni penosos, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros los hacemos así, difíciles, ¿verdad? Mira, los niños allá en Medio Oriente, ya de 6 años, ya son sometidos a qué, hermano? A estudios bíblicos. Y hoy en día, pues la perdición de nuestros hijos, hermanos, es bien lamentable, hermano. Porque si nosotros no nos ponemos bien firmes contra ellos, hermanos, van a tomar decisiones equivocadas, hermano. Miren, allá en el Medio Oriente, hermano, hay países allá que yo estuve viendo unos videos, hermanos, donde los hijos están pero tan perdidos, tan extraviados en el mundo, hermano, que da sentimiento por ver todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad del padre en los hijos, hermanos, se ha perdido, ¿verdad? Las reglas que nosotros como padres ponemos a nuestros hijos es, a cada rato uno les está llamando, mira dónde estás, ya vas a venir, mira ya es noche, ¿qué andas haciendo ahí? Entonces, por ejemplo, que los hijos tienen que respetar, hermano, las horas de llegada.
Tienen que respetar eso. Tienen que colaborar con los deberes del hogar, lo que decían. Asistir voluntariamente a la iglesia, estudiar junto a ellos la palabra. Y todas estas cosas se han perdido. Nosotros mismos las hemos descuidado, pues, por decir así, ¿no? No hacer todo lo que ellos dicen, ¿verdad? De cierta manera, pues, no vamos a hacer al 100, ¿verdad? No permita que Él lo mande, pues. En los hogares muchas veces es el hijo que manda. O es el menor o es el mayor. Y se hace lo que Él dice. El más consentido, ¿verdad? A veces el más consentido o es el mayor o es el menor, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros permitimos esas cosas, pues estamos dañando, hermanos, la integridad de toda la familia. Porque si no, vamos a pagar cuentas caras, hermano. ¿Quién decide? ¿Sí? ¿Verdad? No, yo ya hasta las 12 vamos a salir, hermano. Es un tema ahí maravilloso, hermano. Sí. Bueno, el sábado pasado tomamos un tema muy bonito. Ahorita lo sigo retomando lo que Dios bendice, el programa que sigue el hombre. Ahora viene uno que me hace temblar. Dice ahí que aquel que blasfemó en contra de Dios, aunque sea el hijo de quien sea, lo maldijo para siempre, hermano, y no hay ofrenda, que no hay sacrificio, nada. ¿Qué nos llega a esto, hermano? El objetivo de la lección dice que a nuestros hijos le infundamos dos cosas: el temor a Dios y el amor a Dios. Vamos a un tiempo más difícil. La pandemia puede hasta darnos risa para lo que pueda venir, porque el maestro dijo que venían días peores, malos, tremendos. Si antes el televisor nos encerraba a nuestros hijos, que antes hoy el celular, qué sé yo, hermano, mañana no sabemos qué va a hacer. Pero el tema va enfocado, hermano, principalmente a los siervos líderes, a los cómo manejaban el asunto con los hijos. ¿Qué pasó, hermano? Yo lo vi oír hablar y me había enseñado que cuando te habla hay que decirme aquí, pero tenía que llevarle un mensaje a quién, a Elí, hermano, y un mensaje que era bonito. No, era feo, hermano, era duro, pero tenía que ejecutarse, hermano. ¿Qué pasó allí? Esos son los hombres. Ellos cargaron el arca, hermano, ¿y qué pasó ahí? Murieron, hermano, por culpa de estos pecados, tanto para el padre como el hijo, hermano, trae repercusiones. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Queremos heredar bendición para nuestros hijos? ¿Queremos una maldición que nos quita con nada? Que se llama blasfemia. Esa es una pregunta que yo me hago. No nos cansemos, hermano, instruir a nuestros hijos. Si está bien, a veces, ahí, ¿qué pasó? Elí, ¿como cuántos años tenían? Ya estaba anciano. Servía hasta cierta manera de payaso, hermano, de cierta manera. Por su edad, ellos eran perversos. Hermano, ¿qué pasa con nuestros ancianos hoy? Se les da esa honra, hermano, pero igual, no es en relación a eso, sino la honra que tenemos que darle a quién, hermano? A Dios. Y nosotros, como nuestros hijos, como nuestros nietos. Qué bonito fuera, hermano, lo ideal de que nuestros hijos fueran servidores. Pero eso no es asunto de nosotros. ¿Quién es el que pone y quita los servidores? Solo el que Dios sabe. Entonces, el mensaje es bien claro, bien fuerte, lléveselo para su casa, medítelo bien, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros, digo yo, como siervo, estoy blasfemando, hermano? Dice que el versículo que me gusta mucho a mí, dice que aquel que se olvida la ley de Dios, ¿qué pasa? ¿Quién se olvidará de nuestros hijos? Dios, hermano, hay que inculcarlo. Cosas, yo sé que esto tiene su tiempo, hermano, tiene su desarrollo en la escuela, hermano, pero lo emblemático, y yo recalco eso, hermano, hay que inculcar
el temor a Dios y el amor a Dios. Eso, hermano, no se puede aprender teóricamente, no hay que practicarlo. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano, ya para finalizar, pues como dice mi hermano, ¿verdad? Siempre en las participaciones hay algo más que abonar, ¿verdad? Sí. Realmente, como dijimos, Elías era un anciano que hasta su vista perdía, pues. Tenía 98 años de edad. Ya era Sí. avanzado, ya llegó a ser un buen caudillo de todo el pueblo de Israel. Pero lamentablemente no supo corregir a sus hijos y por esas causas que sus hijos blasfemaron haciendo lo que más les pareciera, ¿va? Tuvo que pagar caro con la muerte de sus dos hijos y la de él, ¿verdad? Así como lo anunció el profeta Samuel a él, ¿verdad? Dice el 4:14, hermanos, al escuchar Elí aquel griterillo, preguntó qué significa todo ese alboroto, qué significa todo ese alboroto. Aquel hombre se apresuró entonces y comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y había quedado, dice, completamente ciego, y le dijo lo que había pasado allá en el campo, que sus hijos habían muerto, y ahí aparece también la muerte de él, ¿verdad? Así es de que prácticamente, pues, como dice mi hermano, ya era un anciano, 98 años, pues, no resistió a esa noticia y la conciencia que también él, sabiendo pues en lo que sus hijos andaban, nunca los pudo. Escupó mucho también. Sí, Pero era tarde. ya era tarde. Sí, porque él decía también, si se ofendiere, dice, aquí en la tierra, pues hay quien nos perdone, pero si ofendemos, blasfemamos contra Dios, ¿quién nos va a perdonar? ¿Verdad? Y ciertamente, hermano, una blasfemia dice que es un pecado como imperdonable. ¿Verdad? Así es de que vamos a dejar hasta acá, hermanos, este estudio, pues, como dice mi hermano, este es un estudio bastante extensivo, hermano, ¿verdad? Yo le digo que podemos llegar hasta la tarde hablando de este tema, hermano, y nunca vamos a terminar, ¿verdad? Así es que nos vamos a poner en pie, hermanos, para dar lectura a la conclusión que tenemos en el cuadernillo, que dice así, hermano. Que Dios nos ayude, dice, a tener carácter para poder cumplir con nuestro rol de padres, enseñando a nuestros hijos el temor a Dios, y debemos hacerlo con urgencia y por amor. Dice, mira, y por amor. Analicemos esta conclusión, hermano, ¿verdad? No la leamos solo por leerla, saquémosle también a ella, hermano. Mira, que Dios nos ayude a tener carácter. Y eso fue lo que le faltó a quién? A Elías, hermano. No tuvo carácter, hermano, para poder corregir a sus hijos, ¿verdad? Ni como padre ni como jefe, hermano, ¿verdad? Entonces, eso pidámosle a Dios que nos dé carácter para cumplir con nuestro rol de padre, enseñando a nuestros hijos el temor a Dios, y debemos de hacerlo con urgencia y por amor, hermanos. Miren, o sea, ya no tenemos más tiempo. El mundo los ha arrebatado en nuestras manos, hermano, ¿verdad? Y hagámoslo con urgencia, hermano, ¿verdad? Y por amor, dice también. ¿Por qué por amor, hermano? Porque no queremos pagar lo que pagó Elí con sus hijos y con su vida, ¿verdad? Así es de que luchemos y sigamos trabajando, hermano. Yo sé que es bien difícil, ¿verdad? Pero para eso nos llama este estudio, hermano, ¿verdad? Así es que vamos a dejar hasta acá, hermanos, esperando pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y paz a cada uno de vosotros, hermanos. Así como estamos en pie, pues